¿Qué tal, pensadores? ¿Cómo estáis? Aquí volvemos a estar en Así lo pensamos una vez más, en formato vídeo, acabando ya no la serie, porque son 5 vídeos, pero sí los 4 vídeos que coinciden con cada uno de los cuadros de nuestro estimadísimo Eisenhower. Y como siempre, con la colaboración y el placer de David. David, buenos días. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Vamos a por ello. Vamos a por ello, con ganas siempre de trabajar un poquitín en este tema. Hoy, como podéis ver en la carátula, en la presentación que tenéis, veréis que nos queda un cuadro que es relativamente, podríamos decir, intuitivo, con tanto no aquí delante, ¿no? Que lo que no es urgente y lo que no es importante. Sin embargo, no es tan así, no es tan así. Vamos a hablar un poquito de, de desperdicio, que son conceptos que están en otros entornos, ¿no? Incluso en metodologías ágiles y en circunstancias en las que necesitamos aprovechar las cosas. Entonces, hemos traído aquí un par de ideas que vamos a comentar muy rápidamente. Empiezo yo, David, y te tiro el testigo y así vamos dando. Y vosotros que estáis aquí escuchándonos, como siempre, lo comentamos al final, hoy lo vamos a comentar al principio. Nos gustaría mucho que en los comentarios del vídeo nos dejáis un poquitín vuestro parecer, vuestro punto de vista en todo, en líneas generales, es decir, en lo que pensáis del vídeo, en lo que pensáis de lo que comentamos, en el tipo de contenido, en la modalidad y sobre todo, como tenéis igualmente nuestros contactos allí y el correo electrónico para comunicaros con nosotros, nos gustará mucho que nos propongáis incluso temas, esto lo decimos también en el audio, para que nos digáis lo que queráis, lo que os apetezca. Si es un tema que nosotros desconocemos, intentaremos ver cómo podemos apañarlo. Si queréis subir con nosotros un día en un vídeo o un audio, igualmente nos lo podéis decir. Y sin más, vamos a hablar ya directamente de este desperdicio, ¿no? De que estamos en el último cuadro, en el debajo del todo a la derecha, en el de el color rojo, en el de que si no es urgente ni importante, entonces, David, ¿de qué estamos hablando? Claro, la cosa es, lo vamos a ir viendo, ¿no? Es un concepto que vamos a ir viendo durante el vídeo, pero si no es urgente ni importante, esa es la pregunta, ¿de qué hablamos? No tiene razón de ser. Si no es urgente ni es importante, es algo que directamente para nosotros no tiene sentido ni siquiera cometerlo. Fíjate que has puesto la foto aquí de la basura, ¿no? Si no es urgente ni es importante, es algo que no debemos hacer y lo que para nosotros no es urgente ni importante lo tiramos a la papelera y nos deshacemos de ello. De eso estamos hablando, ¿no? Es decir, de saber colocar en ese cuadro lo que realmente no nos interesa hacer. Efectivamente, hay una cosa que llama la atención y es que es curioso cuando uno escucha a otra persona y mientras tanto va pensando lo que nos va viniendo a la mente, ¿no? En este momento, claro, lo que decías tú, ¿no? Si no es urgente ni importante, entonces, ¿qué tipo de cosas son? Sin embargo, ocupan, lamentablemente, un lugar muy importante en las empresas, ¿no? Es decir, es el hecho aquel de, oye, voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? A ver, no lo sé, las estufas de butano queman, entonces no pongas la mano, ¿no? Efectivamente, la gente ya ni siquiera simplemente solo con verlo, ¿no? Sin embargo, sabiendo muy cierto que una tarea ni es urgente ni es importante, y muchas veces deberíamos evaluar incluso a ver si eso realmente es una tarea o qué es, lo que comentaba que ocupa un lugar muy importante en las empresas, y yo lo voy a hilar, si te parece, con el punto 2, ¿no? Que remarcamos un poco la palabra abandonar, y es un poco este tema, ¿no? Del compromiso y la responsabilidad, todos lo hemos vivido, compañeros que a lo mejor en un momento dado pues están en quebranto en el trabajo, que son sus últimos días en el trabajo, esto lo comentábamos tú y yo hace unos meses, ¿no? Esos últimos días en el que parece que todo el mundo le da igual todo, si ya sabes que o va a cerrar la empresa o te van a echar, ya todo te da igual, ¿no? Entonces ahí ya pierdes directamente el compromiso y la responsabilidad. Entonces, muy probablemente, es muy posible que te pongas a hacer cosas esos últimos días que realmente encajarían en ese cuadro, ¿no? Claro, la cosa está en que si, claro, no quiero ponerme a definir
los conceptos de compromiso y responsabilidad. Pero la cuestión es que cuando tú tienes compromiso y tienes responsabilidad, debería dar igual que la empresa cerrara o que tú te desvincularas próximamente. Eso debería dar igual. Tú el compromiso y la responsabilidad los tienes adquiridos y no te los vas a quitar de encima. Y precisamente por eso, cuando nos encontramos con tareas que que vulneran o que quiebran un poco ese compromiso y quiebran un poco esa responsabilidad, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para saber que lo que tenemos que abandonar es la tarea, no el compromiso y la responsabilidad. Así es como lo veo yo, ¿no? Pues fíjate, acabas de dar respuesta a la tercera pregunta que habíamos colocado Claro. aquí, ¿no? Es decir, la forma en cómo lo podemos identificar, ¿no? Yo había puesto un ejemplo evidentemente extremo, sin embargo, a veces los ejemplos extremos son los que nos conducen a un poco a lo que es el origen de las cosas en este momento. Y claro, cuando tú estás en el trabajo y alguien te dice, oye, esto que estás haciendo no sirve para nada, ¿no? Esto que ¿has pensado si en este momento, claro, la gente no piensa en su puesto de trabajo? A ver, ¿esto que voy a hacer es urgente? ¿Es importante? Sin embargo, deberíamos tener algún mecanismo en las empresas, a lo mejor no para hacerte estas dos preguntas, o sí, porque fíjate que es relativamente simple y si uno tiene una agenda o tiene un roadmap, tendría que tenerlo allí un poco indicado. Sin embargo, es muy importante identificarlo, porque luego está el otro extremo, que es el hecho de estar haciendo tareas que no son urgentes y no son importantes, y por la razón que sea, no hemos podido validar esa falta de urgencia e importancia y estamos haciendo la tarea como si realmente llevase abanderada alguna de las dos, ¿no? Mira, si te estás preguntando si algo es urgente o si algo es importante, probablemente no sea ni urgente ni importante. Si realmente te tienes que hacer esa pregunta, las cosas que son urgentes e importantes saltan a la vista. Es decir, el, llevan implícita esa urgencia mental, ¿no? Ya tanto para urgente como para importante. Lo importante, esto hay que hacerlo, o sea, es una cosa que no podemos vivir sin ella, ¿no? Y lo urgente, jo, es que esto lo tenemos que hacer ya. Fíjate que eh, nos entra ¿cómo lo diría? Esa ansiedad por hacer eso, ¿no? Entonces, si realmente estás preguntando, ¿esto será urgente? ¿Esto será importante? Probablemente no lo sea, porque no te genera ese sentimiento de ansiedad, ¿no? Por hacerlo, por Sí, 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 decirlo está así. claro. Está claro. Oye, lo vamos a alargar a una última cuestión a la que también invito a los pensadores que nos están escuchando a ver ellos cómo reaccionarían. Vamos a intentar dar nosotros alguna pincelada. Imaginemos que estoy en mi equipo de trabajo, que cada uno de nosotros tenemos nuestras tareas, que sabemos lo que tenemos que hacer, y de pronto viene mi responsable de departamento y me asigna una tarea en este momento con la única indicación de, oye, es lo que toca, tienes que hacerlo, ¿no? Y nosotros identificamos que esa tarea no es ni urgente ni importante. Ahí, eso ¿cómo lo podríamos gestionar? Porque claro, ¿somos nosotros los indicados para poderle decir, por ejemplo, a nuestro jefe, porque nuestro jefe puede venir con una tarea que él no haya identificado en este momento, que por la circunstancia que sea, él ve que para él es necesaria, sin embargo, a lo mejor para el equipo no o para nosotros no? ¿Cómo se pueden gestionar estas situaciones? No es nada fácil, pero bueno, a ver los pensadores que nos dicen y a ver nosotros cómo lo vemos, David. Sí, sí, yo casi lo dejaría. A ver, yo tengo mi opinión al respecto, yo sé lo que haría yo. Pues lo eh, vamos a en- dejar, lo vamos a dejar, sí, que no lo conteste. pero no, pero no lo contesto, pero estaría bien que nos lo contestaran los videntes y los oyentes, ¿no? Sí, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Que Sí, sí. te dan una encomienda y tú dices, "Pf, esto es perder el tiempo y además, ¿para qué?". Con lo cual, perder el tiempo y para qué, estás hablando de la urgencia y de la importancia. Entonces, a lo mejor a ti lo que te parece una cosa, a la persona que te la encomienda, si puede hacerlo, le parece otra. Entonces, nada, vamos a seguirlo, vamos a dejarnos, lo ponéis en los comentarios y a ver qué tal percibís este tema.
Vamos a seguir, bueno, sabéis que es lo que hemos estado llevando, ¿no? Todo este tiempo, la matriz de Eisenhower. Nada, ahí lo tenéis, nos falta un cuadro por rellenar. Si lo recordáis, pues el primero era el del hacer, que era urgente e importante. El segundo era decidir, que era importante, pero no era urgente. El tercero era delegar, ¿no? Que no tenía importancia, pero sí era urgente. Y hoy estamos con el cuadro rojo, bien rojo, del urgente no importante, que es el cuadro del tíralo, ¿no? Y David, hay que cogérselo en serio, ¿no? Lo de tirarlo. Sí, sí, es decir, algo que no es urgente ni es importante, no hay que hacerlo, directamente no debemos hacerlo. Está claro que siempre decimos, bueno, pues esto cuando tenga tiempo. Bueno, a ver, tiempo, podemos hablar mucho de eso también y tiempo acabamos teniendo siempre si el tiempo lo hemos organizado bien. Pero se trata de que ese tiempo que tengas lo utilices en lo que de verdad vale la pena hacer, que es lo importante sobre todo, ¿no? Entonces, directamente, cuando no es importante y no es urgente, no lo hagas y ya está, descártalo. Es una cosa que bueno, que como vamos a ver ahora con los distintos tips, ¿no? Eh, pues directamente no se tiene que hacer. Esto que pone aquí, tíralo, deshazte de ello, no lo hagas. Invierte ese tiempo que usarías en hacer esto, en hacer algo que realmente sea importante o como mínimo urgente. Claro, es que lo que tú dices es que estamos entrando en pérdida absoluta de tiempo Eso es. y, y ya lo sabemos, el tiempo ni se recupera ni se compra. Entonces es lo único que no, con lo que no vamos a poder contar una vez lo hayamos utilizado. Y claro, esa pérdida de tiempo, obviamente, ¿en qué influye? Pues en la productividad, ¿no? Es decir, se habla en su momento de los ladrones de tiempo. Aquí estamos hablando de los enemigos de la productividad, ¿no? Que Claro. son esas acciones, tareas, como lo queramos llamar, que pueden convertirnos en menos productivos porque quizás nosotros no seamos capaces de evaluar si realmente está en la esquinita roja, ¿no? Sí, realmente, bueno, recordemos que la productividad, que todavía hay mucha gente que confunde el término, productividad no es hacer más cosas, sino hacer más cosas en menos tiempo. Es decir, es un valor que entraría dentro de la gráfica, ¿no? De cosas para hacer y durante el tiempo, ¿no? No se trata de trabajar más, sino de trabajar menos en realidad, es decir, hacer más cosas en menos tiempo. Entonces, si os fijáis, ya ponemos en esa gráfica mental el valor del tiempo y si estamos haciendo cosas que no nos redundan que no son productivas, que no son cosas que tengamos que hacer, nos están ocupando un tiempo si las hacemos. Entonces, por supuesto, es un enemigo radical de la productividad, como hemos puesto aquí. Claro, y si, como dice más abajo, si son asuntos ajenos al puesto de trabajo y la responsabilidad, uno se puede preguntar, ¿por qué lo hacemos, no? Claro, aquí el problema está en que muchas cosas que no son urgentes ni importantes para nosotros, concretamente, no implica que no lo sean para nadie. Quizás son cosas que directamente no nos corresponden hacer a nosotros. Estamos invirtiendo un tiempo en hacerlas que realmente debería estar invirtiendo otra persona, ¿no? Entonces, por eso ponemos aquí que son asuntos ajenos al puesto de trabajo y la responsabilidad por ese lado, aunque muchas veces son también ajenos al puesto de trabajo y la responsabilidad porque son cosas que nadie debería estar haciendo durante su tiempo de trabajo. Nadie se pone a resolver un crucigrama durante su tiempo de trabajo o a mirar noticias deportivas durante su tiempo de trabajo, a mirar una serie durante su tiempo de trabajo. Esas cosas que aunque tú quieres hacerlas, no tienes por qué hacerlas durante tu tiempo de trabajo, son cosas que ni siquiera deberían entrar en no importante, en no urgente. Es decir, ya ni siquiera tendrían la capacidad de entrar ahí. Pero que si hay que poner en algún sitio, desde luego sería este. Sí, sí. Fijaos, pensadores, que hoy precisamente comentábamos en el Telegram de Así lo pensamos, que como sabéis, bueno, nos encontraréis también ahí en el cajetín de texto, podéis adheriros al Telegram, también están nuestras redes sociales. Comentábamos una vez más este hecho, ¿no? De otra vez el teletrabajo, otra vez los tiempos, ¿no? Otra vez el emplear el tiempo libre que uno tiene en su casa
para hacer tareas y ahí se está entrando ya un poco en el tema de si hablamos de productividad o hablamos de burnout, ¿no? De tener una tendencia a quemarte en tu puesto de trabajo que hasta le han dado nombre. Es decir, lo típico de siempre, en el momento que pones una etiqueta, las cosas se convierten en terribles porque se les da muchísima más importancia de la que hay. Y digo esto porque siempre tiene que haber una toma de conciencia. Es decir, si lo pensáis, hay conceptos a día de hoy en empresa, como puede ser la toma de conciencia, como puede ser la atención plena, que son cosas que muchísimas personas, y yo lo digo por experiencia propia, me lo encuentro con gente en empresas que, por ejemplo, estos dos conceptos, y podríamos elegir muchos más, los ve, incluso les hacen gracia, los ven como si estuvieras hablando de temas esotéricos, como si fueran temas espirituales, que realmente lo son, pero no en el sentido espiritual que conocemos, no en relación a tendencias religiosas, sino en relación al ser, a la persona misma, a uno mismo, a quien yo soy, ¿no? Y son temas tan importantes como que si uno no tiene conciencia de lo que hace, puede incurrir en serios peligros. Por ejemplo, ¿qué decimos de los niños pequeños cuando hacen algo? Uy, el pobre es que no tiene conciencia. Claro que no, pero un ser adulto sí que la tiene, ¿no? Igualmente lo de la atención plena. Nosotros hemos hablado de muchísimas cosas. Ninguna de ellas es funcional si uno no tiene atención plena a lo que está haciendo. Por eso hemos querido sacar aquí un poquito el tema de tener conciencia de lo que no hay que hacer en el sentido de que cojamos esa responsabilidad y seamos muy firmes en no hacerlo. Y ahí os lo engancho, pensadores, con la pregunta que os hemos dejado, ¿no? ¿Seríais capaces de que si vosotros consideráis que en ese momento eso que te están mandando, tú eres consciente de que no tienes que hacerlo porque tienes esa consideración? Evidentemente uno también se basa en sus tiempos, ¿no? En sus tareas, en que a lo mejor estás saturado de trabajo y esa tarea que le acaban de enganchar, que sabemos que el día a día de muchas empresas es así, parece que los profesionales somos un saco sin fondo al que podemos colar todo lo que nos parezca bien. ¿Seréis capaces de dar un no? ¿Tendréis conciencia plena de que eso no hay que hacerlo? Creo que es un tema muy importante, ¿no, David, en empresa? Sí, sí, de hecho, mira, haciendo referencia al tema de la conciencia, normalmente yo desde hace mucho tiempo mantengo en mis tareas las propiedades de también de urgente e importante. Vas a ver si es urgente o no, si es importante o no. Realmente yo las mantengo por costumbre, porque al final tú no adquieres conciencia solamente de las cosas que no sean urgentes ni importantes, tú adquieres conciencia de las cosas que tienes que hacer, ¿no? Les asignas esas prioridades, etcétera. Entonces, al final es un ejercicio, no debería yo tener que gastar esas columnas de urgente e importante, es un ejercicio mental. Y ese ejercicio mental lo puedes hacer cuando eres capaz de tener conciencia sobre ello. Entonces, bueno, pues como aporte a lo que estabas contando tú ahora, ¿no? Pensamos que es importante y por eso os vamos a dejar ya para ir acabando, os vamos a dejar, como siempre, 4 tips que nosotros consideramos que son de valor, que son esas tarjetitas bien diseñadas gráficamente, pues que luego colgamos en redes sociales y que uno de vez en cuando pues se va encontrando de otros profesionales y los va guardando, porque esa es otra forma que tenemos hoy día los profesionales de aprender, ¿no? La manera de llegar a este contenido, por decirlo de alguna manera, de forma gratuita, que es un poquito lo que hacemos en Así lo pensamos, y por eso os invitamos a que os unáis al Telegram, porque en Telegram añadimos contenido diariamente. Dejamos el domingo para que descanséis, pero de lunes a sábado tenemos contenido de cualquier tipo, ya lo veréis. Y lo Y ya debatimos, y lo debatimos. correcto, y lo debatimos, ¿no? Que es lo importante, lo reflexionamos entre los que estamos y vamos haciendo crecer la comunidad. Igualmente, si vais a Telegram, nos encontraréis en @así lo pensamos, con lo cual es mucho más fácil. Y lo dicho, para acabar ya con este cuarto episodio, antes de comentaros lo que va a venir en el quinto, os dejamos estos cuatro tips de valor, ¿no? Que por ejemplo, el primero a mí me parece
muy importante, ¿no? Y es un poquito el tema de dejar de vigilar, ¿no? A los ladrones de tiempo, dejar de vigilar a qué es lo que está destrozando mi productividad y tal, y empezar a vigilarme a mí mismo. Sabéis, vosotros si lo pensáis fríamente vais a llegar a la misma conclusión. eh, Levantar la liebre de un compañero es muy fácil. Sin embargo, nos damos cuenta de que muchísimas de las cosas que nos pasan tenemos nosotros la responsabilidad de que pasen. Entonces, es muy importante tener autoconciencia, que lo hemos dicho en otras ocasiones, es uno de los puntos esenciales de la inteligencia emocional, ¿no? Tener autoconciencia, tener autoconocimiento, es decir, saber en qué momento estoy, en qué punto estoy, saber si lo que voy a hacer lo hago, debo hacerlo, está bien que lo haga, esas cosas que muchas veces automáticamente nos las saltamos por el famoso piloto automático que seguimos llevando, de ahí el hecho de frenar un poco y coger conciencia, ¿no? Bueno, mira, yo solo voy a decir dos palabras a todo esto: foco y concentración. Pues fíjate, Yo creo casi que nada. si somos capaces de mantener el foco en lo que realmente tenemos que hacer y somos capaces de concentrarnos en ello, yo creo que lo demás sale bastante bien, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y fijaos, pues engancha un poquito con el punto 2, ¿no? El de Sí, evitar lo trivial, ¿no? Y yo, pues, lo trivial, fíjate que lo que has dicho tú muy bien, si ponemos el foco en lo trivial, ya me dirás qué podemos esperar de claro. ahí, ¿no? Por eso, no es urgente ni es importante. Es decir, es trivial, pues evítalo. Esto es como muy de sentido común, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay que acentuarlo y ponerlo un poco en negrita para que le demos un poco más de valor. Pero si no es urgente ni es importante, es trivial y por lo tanto debemos evitarlo. Claro, es que has dicho también una cosa muy importante, que es el tema del sentido común, ¿no? Sí, No vamos a decir la frase que dice todo el mundo, porque es que para mí no tiene ningún sentido. Quiero decir, no habría que explicar lo que es el sentido común. Es decir, nos viene de fábrica, ¿no? Es como si tú sí, compras un coche y no te viene con la rueda de repuesto. Pues oye, claro. es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Sí, Y un yo poco lo que creo, comentábamos antes, la firmeza, no sé si quieres decir algo más, David. sí, no, creo que viene de serie, es inherente al ser humano, viene de serie Claro, con el ser claro. humano. El sentido común eh, no, es una de las cosas que nos hace humanos y pensadores, ¿no? De todas maneras, ves, ahora que creo que tendríamos que hacer un audio sobre el tema del sentido común, porque me he encontrado en muchas ocasiones en que no somos capaces de relacionar lo que hacemos profesionalmente con el sentido común. Es decir, la inmensa mayoría de cosas arrancan del sentido común, si no, no estaríamos caminando por la calle. Sin embargo, parece que las acciones, la productividad, todos estos conceptos que lo convertimos todo como en tan místico, ¿no? El tema de la empresa, parece que el sentido común queda fuera y creo que daría para un audio, ¿eh? Pues apuntado, apuntado, Lo metemos apuntado. en el cajón desastre. Sí, De ahí viene un poco también lo de la firmeza en la toma de decisiones. A mí me parece que uno tiene que ser firme, y este es un tema que hemos comentado David y yo veces, el hecho de que tú puedes estar hablando con una persona y puedas defender de manera muy asertiva y con firmeza lo que estás argumentando. También es verdad que la asertividad está muy, muy mal vista y hay gente que la lleva muy mal en su día a día. Entiendo que no es nada fácil, sin embargo, sí que es sencillo de entender. Es decir, tú simplemente en asertividad estás defendiendo tu postura sin atentar en absoluto contra la otra persona. Entonces, es una postura absolutamente digna, honesta, en la que estás en todo el derecho de ejercer, y de ahí que tengamos que ser firmes en la toma de decisiones, que no tengamos miedo en lo que nos van a decir si aportamos esa decisión. Que esto sí que nos ocurre, ¿eh? David, en las empresas, esto sí que no lo podemos evitar muchas veces. sí, bueno, depende de las personas con las que estés siendo asertivo, depende del cargo que tengan, depende del cargo, de cómo piensen que deben ejercer ese cargo, en fin,
Hay muchas cosas en eso, pero yo pienso que se debe ser siempre firme en la toma de decisiones. Tú tienes una decisión tomada, tienes todos tus argumentos que apoyan esa decisión y debes hacerte valer con esos argumentos, armado de esos argumentos. Eso no quiere decir que alguien venga con argumentos más sólidos que los tuyos en un momento y que no sepas rectificar en ese momento, ¿no? Es decir, creo que una cosa forma parte también de la otra. Cuando tú vas cargado tus argumentos y tienes tu decisión tomada, tienes que estar abierto a lo que venga del otro interlocutor, ¿no? Pero desde luego cuando has tomado una decisión, eh, no vale echarse atrás si no es porque los argumentos contrarios sean más sólidos que los tuyos, eso está claro. Otro tema para un audio. Se nos Sí, está sí, llenando el cajón desastre. sí, Bueno, sí. y últimamente, al final, aquí acabamos ahora ya con un tema ya más puntual, ¿no, David? Es decir, ya ahí, para acabar, ya hemos ido afinando, Sí, ¿no? sí, quería a lo mejor hacer inciso en qué cosas nos hacen perder el tiempo, ¿no? Qué cosas nos hacen no ser productivos. Y bueno, hay muchas y cada uno es muy particular, pero hay dos cosas que son muy genéricas en cualquier puesto de trabajo prácticamente y son los mails que lees y las llamadas que atiendes. O sea, eh, tendemos a tener mucho spam, a apuntarnos a muchas cosas y a recibir muchas newsletters continuamente. Tenemos que saber descartar, ¿no? Discriminar un poco qué es lo que nos hace productivos al momento y qué no. Hay llamadas que no debes atender porque no te van a facilitar nada tu trabajo, porque no te van a estar robando tiempo, y hay mails que solo por el hecho de leerlos, un día a lo mejor podemos hacer un vídeo, un audio sobre cómo hacer esa discriminación de mails, ¿no? Interesante, Pero, sí. pero hay que hacerla porque recibimos tantos mails a lo largo del día, sobre todo en determinados puestos de trabajo, que si los miráramos todos, no haríamos nuestro trabajo. Es decir, yo recibo, no sé, del orden de entre 100 y 150 mails en un día normal de trabajo y realmente útiles me son, no sé, 10. Mm. El resto los podría borrar sin mirarlos nunca, ¿no? De hecho, hay muchos que ni los miro porque en la discriminación que yo hago los paso a carpetas ya directamente como primera cosa del día y descarto muchos. Pero si no lo hiciera, no me dará tiempo, no podría ejercer mi trabajo porque me pasaría el día mirando mails. Entonces, hay que ser consciente de qué mails y de qué llamadas debemos atender o debemos hacer si son llamadas. Pues creo que es importante, es interesante y sí, sí, haremos un audio sobre ello. Y bueno, poquito más. Llegamos ya al final. Hemos acabado con el cuadrante de Eisenhower, con esos 4 cuadros en los que Eisenhower tenía mucha razón. No me enredaré mucho en el final, como siempre, recordaros, pues el cajetín de texto tenéis nuestros contactos, aquí os dejamos el correo electrónico para que nos enviéis cualquier cosa que queráis. Y bueno, ahí tenéis nuestro podcast que está en las dos plataformas, tanto en iVoox como en Spotify. Y agradeceros si atendéis cualquiera de las tres iconografías rojas que tenéis aquí abajo, ¿no? El suscribiros, pues bueno, siempre nos ayuda, ¿no? Vamos haciendo, sobre todo comunidad, que es lo importante. El me gusta nos ayuda para que los vídeos sean un poquitín más vistos y la campanilla es para que os llegue un mensaje cuando nosotros publicamos un vídeo nuevo. Y por mi parte nada más, agradeceros como siempre, pensadores, que hayáis estado aquí. Os hemos dejado hoy un par de cuestiones para que nos las contestéis en cualquier medio, pues en el vídeo mismo o en cualquier otra red social de las que tengamos. Pensad que por regla general los vídeos, el contenido de los vídeos no es el mismo que el contenido de los audios, de los podcasts y viceversa. Entonces, pues bueno, nos podéis contestar a través de aquí o en nuestras redes sociales. Y por mi parte, nada más, David, como siempre, un gustazo enorme compartir este tiempo contigo. Un placer, esperando la próxima. Venga, pensadores, que paséis una muy buena semana. Hasta otra.